nuestro invitado de hoy. Bueno, ya está aquí con nosotras Mariau Román. María Auxiliadora Román Azuaje, mejor conocida como Mariau. Y con ella quisimos conversar en el día de hoy, porque bueno, los lunes siempre queremos hablar con un emprendedor trujillano. Y hoy quisimos hacerlo con Mariau, porque Mariau ha dado varios pasos en ese ámbito del emprendimiento. Primero, bueno, Mariau es periodista, estuvo haciendo radio. Yo le decía aquí hace un ratico a Sara, somos hijas de la hermana emisora Trujillo 102.5 FM. Y bueno, María es periodista, estuvo trabajando, dando sus batallas en ese sector del periodismo, pero finalmente la atrapa el arte. Primero diseñaba joyas. Así es. Y luego terminaste con la repostería, que además es bien curioso cómo llega, porque no sabía antes hacer, pero ni un ponquecito, y de pronto un día hizo unos brownies y de allí explotó todo. Buenos días, Mari, bienvenida. Buenos días, Mari, gracias a ti por la invitación y aprovecho además de felicitarte por tu cumpleaños. Muchísimas Muchas gracias. Bendiciones para ti en tu día. Amén. Sí, fíjate, fue de una manera muy sorpresiva. Hay gente que todavía ni siquiera se lo cree. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña mi mamá siempre me compraba los brownies de caja, una marca venezolana que existía en aquel momento, y yo las hacía en mi casa bien feliz, pero jamás pensé que iba a terminar haciendo todo esto. Por supuesto, no productos de caja, sino algo mucho más profesional. Pero sí fue una sorpresa. Comencé estudiando periodismo, súper apasionada como tú, súper decidida con mi carrera. Comencé en la radio mucho antes de graduarme, en ese espacio que nos brindaba la 102.5 FM. Luego incursioné en la televisión, cosa que me apasionó aún más. La televisión me encantaba. Y bueno, vino toda esta serie de problemas que todos ya conocemos, esta serie de complicaciones con los medios de comunicación. Quienes estaban allí al mando no querían escuchar sino nada más lo que ellos querían decirnos. Y bueno, al retirarme, o cuando me retiraron, mejor dicho, comencé a trabajar freelance. Desde mi casa, tranquilamente, desde la comodidad de una computadora. Estuve allí, digamos, año y medio aproximadamente. Decidí retirarme. En ese momento comencé otro trabajo freelance que me gustaba, a pesar de estar tan alejada de los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, y toda esa falta que tú sabes que nos hace. Y un buen día, estaba próxima a casarme, vino un 14 de febrero, había que ahorrar todo lo que se pudiera, y le dije en ese momento a mi novio, hoy en día a mi esposo, le dije, no hagamos nada, no gastemos absolutamente nada. Vamos a hacer una cosa, como a ti te gusta tanto, él siempre me sorprendía con cenas. Tú me haces una cena y yo hago el postre. Y allí comenzaron los postres, con unos brownies, unos cupcakes de brownies, recuerdo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace como unos 5 años ya. Como 5 años. Sí, 5 años. Con unos cupcakes de brownie, con un merengue azul, recuerdo yo. Y bueno, ese fue el postre de aquel 14 de febrero. Algunas personas lo probaron y comenzaron a encargarme sorpresivamente. Yo jamás lo imaginé. Me encargaban para cantinas. Qué bien. Yo vendía mis ponquecitos en cantinas, luego los fui ofreciendo en otras cantinas y me decían que sí, y yo muy sorprendida, de verdad. Luego cambié la presentación y comencé a ofrecerlos en restaurantes y también me decían que sí, me hacían encargos, y bueno, todo aquello me generaba mucha emoción en el momento, sin siquiera alguna vez pasar por la cabeza que me iba a dedicar tan en serio a todo esto. Así es, porque entonces es interesante eso que tú lo cuentes, porque quienes nos están escuchando y que quizás están con ese deseo de emprender algo, además creo que el último año este tema pandemia nos ha obligado a muchos a ponernos creativos, a reinventarnos y a tratar de ver qué hacemos. Además que no podemos olvidar que la situación económica del país, el nivel inflacionario que estamos teniendo en este momento, pues nos ha hecho a muchos a tratar de buscarnos una alternativa y ver que esto ha sido así, un paso a pasito. O sea, estamos hablando de 5 años y después de 4 años aproximadamente, porque Romana Cake apenas va a cumplir 2 años. 2 años. Sí. O sea, en agosto ustedes cumplen los 2 años, pero, o sea, que esa tienda no fue que salió así, que, ay, no, Mariau dijo hoy, no, listo, voy a montar la tienda y voy a arrancar, ¿no? Y a ver cómo nos va. Y a ver cómo nos va, ¿no? Vienes de un proceso primero de intentarlo, haciéndolo así. Bueno, recuerdo que creaste tu página, tu perfil en Instagram, por ahí ofrecías los postres y en el carro y en lo que fuera andabas
estabas con tu esposo repartiendo por todos lados. Así es, bueno, como tú lo comentas, hoy en día tenemos muchas herramientas. El Instagram, las redes sociales, hasta el mismo WhatsApp Business, te permite llegar a muchas personas y creo que es algo que hoy en día tienen que aprovechar los emprendedores. Lo otro es ir pasito a pasito. Fíjate, mi comienzo fue con unos brownies, con unos cupcakes de brownies que digamos, pueden parecer muy simples, pero mira hasta dónde me han llevado. Entonces, entender eso. Primero que es poco a poco, que no vas a tener éxito de la noche a la mañana. También... Me imagino que a veces hacías tus brownies y se te quedaban. Yo trabajaba casi siempre por encargo, pero es un buen tips, por ejemplo, para un emprendedor. Empieza al principio como que ofreces, haz los primeros, que los prueben y después esperas que te pidan. Exactamente, los fines de semana sí tenía algunas porciones por allí disponibles, pero si sobraba uno o dos siempre había quien se lo comiera en casa, ¿no? Es que nunca falta quien se coma un postre. Exactamente, entonces eso es lo importante, como comenzar poco a poco, no querer tener el éxito de la noche a la mañana, ser muy perseverante, siempre creer en uno mismo y rodearte de de personas que quieran y puedan ayudarte. En mi caso, mi familia fue mi apoyo más grande y lo sigue siendo hoy en día. ¿Por qué tu familia? No solamente porque es el vínculo más cercano, sino porque además allí es donde vas a encontrar la sinceridad. Que tu familiar te va a decir, oye, esto está rico o está bien hecho, en el caso de que no precisamente tiene que ser algo relacionado con la gastronomía, y que a la vez te diga, puedes mejorar esto, o siempre encontrar una opinión más allá de lo que tú puedas sentir, porque de repente tú dices, esto está espectacular, es mi primera vez, me quedó buenísimo. Y cuando lo prueba otro te dice, ya va. Exactamente. Aquí falta algo, pasa algo. Entender el gusto también de los demás, no solamente el tuyo. Eso es bien importante. Y Mari, es muy difícil, o sea, cuando ya decidiste dar el salto, porque una cosa es estar en la casa, preparar el postre, aceptar los pedidos y trabajar con cantidades quizás manejables. Uh-huh. Cuando decides abrir la tienda, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo tú sentiste, ya estoy lista para una tienda? Bueno, fíjate que tuvimos la oportunidad de probar fines de semana en un espacio que estaba, digamos, abierto para emprendedores. Nos ofrecían emprendedores gastronómicos probar los fines de semana. Recuerdo que era de jueves a domingo en la zona de las Acacias y allí fue el primer brinco, digamos. A mí me ofrecieron y sentí ese temor que todos sentimos cuando vamos a hacer algo por primera vez. Entonces, ¿qué hice? Me esperé, fui a ver cómo era el local, cómo era el sitio, cómo le iba a otros emprendedores, y cuando vi que me parecía atractiva la propuesta, me fui, me lancé. Eso era algo gastronómico. Sí, la terraza gastronómica. La terraza gastronómica, así que era exactamente fines de semana. Sí, recuerdo que arrancaron allí y era así como que itinerante. Algunas veces estabas tú, otras veces estaba alguna otra persona, o a veces coincidían varios emprendedores el mismo fin de semana. Sí, por lo general nos daban la oportunidad dos emprendedores, alguien de comida salada y alguien de comida dulce. Alguien que ofreciera postres. En ese caso, allí fueron las primeras veces que tuvimos la oportunidad de incursionar en ese ámbito. Nos sentíamos cómodos, veíamos la aceptación de la gente y queríamos ir por más. Además que nos causaba como un poco de... la gente se sentía muy confundida porque llegaba un fin de semana y estabas, por ejemplo, tú, y el otro fin de semana estaba yo. Entonces decía, no, pero es que yo vine y no estabas tú y no estaba tal cosa, o vine buscando otra cosa y estás tú. Exacto. Entonces la gente le creaba confusión y allí fue cuando dijimos, ya va, no es este el espacio, porque no queremos de repente que si la persona viene buscando un postre de nosotros, se encuentre con otra cosa. De repente no le gusta o le gusta mucho más que el de nosotros, iba a generar mucha confusión y empezamos a buscar un local. Fue bastante, digamos, al principio fue un poco complicado. Yo veía la esquina, el local donde actualmente estábamos viendo otros locales cerca y yo decía, pero es que esa esquinita a mí me llama, yo sentía que ese era el lugar. Sí, yo sentía que era el lugar, pero nunca pensé que iba a serlo. Yo veía ese toldito que tenía y yo decía, es que yo me imagino allí un toldito rosado tan Romana Cakes, decía yo. Un fin de semana veo un mensaje de que están ofreciendo ese local. Yo ni siquiera lo podía creer. Lo más cómico es que la persona que lo estaba ofreciendo era la hija de la persona que hizo mi vestido de novia. Sí. Y yo veo eso un viernes en la tarde, nunca se me va a olvidar que era un viernes, y le comento a mi esposo y me dice, ¿tú qué estás esperando para escribirle? Y yo, sí, ¿verdad? O sea, yo misma no me lo podía creer. En ese momento tenía tanta emoción de que tenía la oportunidad de estar allí. Y bueno, le escribí, la semana siguiente estábamos allí viendo todo, apenas entramos comenzamos a imaginarnos cómo iba a ser todo y bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Así, y ya va para 2 años esa esquinita dulce de Valera, Mari, pero
quien nos está escuchando en este momento dirá, pero todos esos sueños suenan muy bonitos. La plata. El dinero, bueno. El dinero, esa es la parte que más nos asusta a todos como Sí. emprendedores. Y cuando te vas a embarcar ya en un proyecto que implica alquilar un local, Ujú. reformarlo, porque veía además una publicación que hiciste hace un tiempo atrás, un poco contando cómo fue Sí. todo el proceso de cómo estaba la tienda y cómo está ahora. Reformar el local para que esté como tú quieres que esté. Y luego abrir la tienda con un menú. Esa es mucho. Y esa, ¿cómo, de dónde vinieron los? No me tienes que decir de dónde estaba la plata, no, pero más o menos si tú más te estuviste trabajando en eso, alguien te la prestó, Bueno, es un tema delicado. hubo una hada madrina por allí que ayudó. Por supuesto tuvimos el apoyo familiar, el apoyo económico, pero nos fuimos 3 meses del país. Ah, sí, recuerdo esa Espero que ninguna historia. gente esté escuchando esta entrevista. No te preocupes, el 99% creo yo de los latinos en Estados Unidos llegan a eso. Exactamente. Estuvimos 3 meses fuera del país. Fueron 3 meses bastante duros. Sí, recuerdo que cuando te fuiste pensé, Mari se va. No. Definitivamente se va del país. Y cuando vi que volviste, yo, bueno, no entendí qué pasó Bueno. aquí. Esa era la historia. O sea, te fuiste a trabajar a Sí. Estados Unidos para ahorrar la platica. En realidad no fue para ahorrar el dinero y montar el local como tal. En ese momento yo hacía uno que otro postre, ¿verdad? Pero cuando llegamos de ese viaje fue cuando nos hicieron la propuesta de terraza gastronómica. Ok. Entonces digamos que se unió una sí, cosa con la se unió otra. una cosa con la otra y fue lo que nos permitió estar allí. Cuando me comentabas, me preguntabas con respecto a los inicios, al dar el primer paso allí en el negocio, esos días fueron bastante complicados, no solamente por la inversión que tú comentas, por el reestructurar todo, sino que nunca imaginamos que íbamos a tener esa aceptación en la zona de Valera. No pensamos nunca. Yo recuerdo que decíamos, bueno, yo creo que yo sola en cocina puedo tranquilamente hacerlo porque así funcionaba cuando estaba en terraza gastronómica. Claro. Pero el boom Pero no fue era lo grande. mismo ir una vez a la semana a terraza gastronómica a abrir. Y cada 15 días. Así es. A ver, tú al principio abrías de lunes a viernes, creo, ¿no? No, siempre fue de Desde miércoles a miércoles, domingo, ok. sí, porque como estábamos, digamos, comenzando, conociendo proveedores, recuerdo que los lunes íbamos a comprar todo aquello que nos hacía falta y el martes era nuevamente producción para poder abrir el miércoles. Estaba yo sola en cocina y recuerdo que era bastante complicado. Mi mamá iba todas las tardes, me ayudaba a lavar todo, la parte que nadie ve de un negocio. Así es, porque todo el mundo ve la torta bella, pero nadie sabe Exactamente. todo lo que está detrás de esa torta, las horas que pasas de pie, las horas decorando tu creatividad para que esa torta salga así. Exacto. ¿Y cómo han sido los retos? Porque abres en agosto, Ujú, 6 meses después viene una pandemia ujú. que nos obligó a muchos a cerrar negocios, Y a cambiar nuestras vidas. y a cambiar la vida totalmente. Y obviamente una inflación que cada día nos está comiendo. ¿Cómo ha sido esa parte? La parte de números, de sustentabilidad del negocio como tal, aprender esas otras cosas, porque tú sabías de radio, de escribir notas y ahora tienes que saber de finanzas, de cómo manejar el dinero, de cómo hacer que el negocio realmente sea productivo. Bueno, realmente, digamos, la experiencia, como tú la dices, no la tenía. Pero al ya tú tener un negocio, tienes la responsabilidad de seguir adelante sí porque sí. Tienes que encontrar la manera, primero adaptarte y entender que a raíz de la pandemia el mundo más nunca va a ser igual. Siempre decimos cuando todo vuelva a la normalidad. No, esta es la nueva normalidad. Así es. Lo principal es adaptarte. Y bueno, con respecto a la pandemia, también el delivery ha sido nuestra principal herramienta. Esto no existía aquí en Valera. Así es, bueno, de hecho la semana pasada nosotros entrevistamos a la gente de Viper, ustedes Ajá, están en Viper exactamente. y ellos han brindado una gran solución porque había mucha gente que tenía su negocio, que ofrecía el producto por WhatsApp, por Instagram, no sé qué, y cuando tú llamabas y decías, mira, pero haces delivery, no, entonces hasta ahí te llegaban como que las ganas de comprar porque se te complicaba. Claro. Nacen ellos y es una alternativa y creo que eso ha sido un cambio radical en el mercado valerano. Sí, al menos en nuestro negocio era muy poco común el delivery. El domingo, digamos, muy puntualmente algunas personas pedían que lo llevaran a la casa. Pero hoy en día, bueno, ha sido un boom, como tú lo dices, nos ha permitido llegar a hogares que pensábamos que ni siquiera nos seguían o sabían de nosotros, a zonas incluso mucho más lejanas de nuestro círculo allí en las acacias, y eso además ha creado nuevos negocios, ha creado nuevos emprendedores, como tú lo comentas, en el caso de Viper y otras empresas que también trabajan en ello. Y esa es la idea, fíjate.
ya emprender en Venezuela es un tema complicado con respecto a la economía. Ahora, la pandemia a nivel internacional, a nivel global, es otro problema. Pero ¿qué tienes que hacer? Encontrar la solución en el problema y ver los aspectos positivos que puedes encontrar. Ir resolviendo sobre el camino. Exactamente. En nuestro ámbito, yo lo comentaba hace un tiempo, incluso hasta en las semanas radicales, que es cuando muchas personas no pueden trabajar, existe esa ansiedad. En las tardes, no sé, a cierta hora, a las 3 de la tarde, la gente quiere un dulcito, un cafecito o después de almorzar. Entonces es lo que te digo, encontrar lo bueno dentro de lo malo. Obviamente los negocios han cambiado, digamos, las entradas financieras no son exactamente las de antes, pero hay que seguir, hay que continuar, hay que seguir creyendo en uno mismo, en el país. Aquellos que todavía creemos en el país, seguimos invirtiendo, como tú que estás otra vez acá, es porque estás creyendo en ti y crees en el país. Ese es mi mensaje para los emprendedores. Hay que seguir creyendo y, por supuesto, superarse a uno mismo, seguir creciendo, buscar en qué más puedes mejorar. Dar ese brinquito diario. ¿Qué puedo hacer hoy distinto? ¿Qué puedo ofrecerle a la gente? Porque además en tu sector, Mari, y la pandemia generó un boom de pasteleros. Sí. O sea, aquí todo el mundo te empezaba a hacer tortas, galletas pequeños. Hasta yo pasé por esa etapa. La comencé y no seguí. Yo no he tenido esa constancia, porque también me encanta el tema de la repostería. Y ha habido mucha competencia. ¿Te sentiste en algún momento, esto me va a afectar a mí? ¿O pensabas, bueno, aquí hay campo, espacio para todo el mundo? No, el sol sale para todos. Y Dios a cada uno nos dio un don y hay que saber aprovecharlo. Yo creo que todos tenemos oportunidades. Todas las personas, digamos, la gente me pregunta, ¿cómo has hecho con el negocio? La gente sigue cumpliendo años. Y siempre van a querer una torta. Se las hagas tú, se las hagas yo. Bendito Dios, hay trabajo para todos. Mi mensaje para esos emprendedores que están comenzando, que están desde su casa, es igualmente que siempre valoren su trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos una torta más un refresco más no sé cuántos pasapalos en $5. ¿Qué va a pasar? A la larga, con esos $5 tú no vas a poder cubrir todos tus gastos, tú no vas a poder cubrir servicios básicos que crees que, bueno, no estoy gastando nada de gas. Pero sí lo estás gastando. No estoy gastando nada de agua, que el lavaplatos no importa, es un chorrito. No, absolutamente todo cuenta. Todos esos chorritos vas sumando y se te acaba el frasco de lavaplatos. Y se te acaba el gas. Y voy a llenar la bombona. Entonces, lo primero es que valoren su trabajo, que no es que, bueno, yo por quitarle el trabajo a otro voy a ofrecer lo más económico, porque a la larga te estás perjudicando a ti, porque estás perdiendo tu tiempo y tu dinero, y estás perjudicando a aquellos que sí toman en cuenta todos sus gastos, que tienen que mantener empleados, que tienen que pagarle a los empleados, que tienen que cancelar un alquiler, que tienen que pagar 1000 cosas. Impuestos, gastos diarios imprevistos, que se dañó esto, que se dañó aquello, y a la larga van sumando. Entonces siempre es importante valorar tu trabajo, valorar el de los demás también. Creo que esa es la frase con la que tenemos que terminar esta conversación del día de hoy, porque es muy importante valorar el trabajo de cada quien, y que no porque estemos en una situación difícil, que entendemos que a lo mejor antes era más fácil vender 10 tortas, pero ahora nada más que vende 5, pero sigue manteniendo el valor de tu trabajo para que cuando todo cambie, cuando las cosas pasen, las crisis pasen, tú puedas seguir estando allí, porque si no, pues si te descapitalizas, no sé qué. Exactamente, y mantener siempre la calidad. Así es, eso es lo más importante. Y además es un punto que creo que todo el que produce, en especial alimentos, tiene que cuidar. Gracias, Mari, por haber venido y acompañarnos hoy en este programa y darnos esos buenos mensajes para toda esa gente que nos está escuchando a través de Ángel 93.7 FM.